social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Como siempre, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope o a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Y si no nos pueden sintonizar a esta hora, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, Radio Caracas Radio. Ahí podrán encontrar todos los videos de nuestra programación, darle me gusta y dejar sus comentarios. Y bien importante eso, que nos escriban, que nos den qué programas que quieren que debatamos. O sea, también sus dudas cuando estemos aquí en vivo. Que le presentemos, María, porque de allí hacemos nuestra agenda diaria. Bueno, y entrando en materia, amigos, continuando con nuestros temas de salud, hoy vamos a dedicar nuestro espacio a conocer más detalles acerca de una enfermedad potencialmente mortal como lo es la malaria. Para ello tenemos en la línea telefónica a María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por estar allí para ayudarnos a conocer un poco de qué se trata esta enfermedad que está en el tapete informativo de nuestro país, lamentablemente. En este sentido le pregunto, doctora, ¿qué es la malaria? ¿Es lo mismo que paludismo? Es lo mismo que paludismo. Lo que pasa es que se llama paludismo o malaria. Es la misma cosa. Es una enfermedad que se produce por la picadura de un mosquito que no tenemos en Caracas, pero que sí hay en muchos sitios del resto del país, que se llama Anófeles. Y en este momento se encuentra en una crisis muy grande, mucho más que en los peores momentos del siglo XX en Venezuela, con una explosión de casos, sobre todo en el estado Bolívar, pero que se ha ido extendiendo a prácticamente todos los estados del país. Así es. En ese sentido, este programa, Marilia, amigos, la idea es que las personas conozcan de qué se trata esta enfermedad, conozcan qué medidas preventivas pueden tomar, cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Para que estén atentos. Para que estén atentos. Así que le rogamos que presten mucha atención a todo lo que vamos a hablar con la doctora sobre la malaria. Doctora, ¿y cuáles son estos síntomas? El síntoma más importante es la fiebre. Es una fiebre que comienza bruscamente, o sea, la persona se siente bien, no tiene nada, no siente ningún síntoma y de repente empieza a tener una fiebre muy alta de 39, 40 grados centígrados con unos escalofríos muy intensos. Los escalofríos se presentan casi en el 100% de los casos, es decir, que es un síntoma muy predominante. Esta fiebre puede ser al principio, si es la primera infección, un día sí, un día no, o un día sí, 2 días no, y después progresivamente va aumentando en frecuencia hasta hacerse diaria. Además de eso, va a tener dolor de cabeza, dolores musculares, puede tener síntomas también gastrointestinales como vómitos, diarrea, y la persona se siente muy, muy mal en el momento en que tiene la fiebre alta, pero cuando se le quita la fiebre ya se siente mucho mejor, pues no prácticamente queda sin síntomas. Pero también ocurre que en la medida que va pasando el tiempo, las personas se van deshidratando y entonces ese malestar persiste. Claro. ¿Y a cuántos días aparecen estos síntomas luego de la picadura del mosquito, doctora? Bueno, más o menos entre 3 a 7 días o hasta 15 días puede ser. ¿Y durante esos días está esa fiebre intermitente? Bueno, al principio, en el periodo de incubación, tú no tienes ningún síntoma. De repente, cuando empiezan los síntomas, empieza la fiebre intermitente y después en el tiempo se va haciendo continua. Bien importante todos estos detalles. ¿Y cuál es el procedimiento que se utiliza para diagnosticarla? ¿Cómo los médicos tratan este tipo de enfermedad? Lo primero y lo más importante es la sospecha clínica. Lo primero que uno tiene que hacer es preguntarle al paciente de dónde viene. Si viene de un área endémica o donde ha habido un grupo importante de casos, por ejemplo, la gente que viene del Arco Minero o de cualquier parte del estado Bolívar o del estado Amazonas, estado Sucre y algunos estados de los llanos como Apure, Barinas e inclusive hasta el Táchira puede haber algunos casos. Esto para ir descartando, ¿no? Para ir descartando los diagnósticos, porque muchas veces se confunde con dengue, porque como el dengue también está en todo el país, al principio si la persona no le preguntan de dónde viene usted,
y lo que tiene la gente es fiebre y dolor de cabeza, se puede confundir con dengue. Inclusive se puede confundir con Zika, con chikungunya, cualquiera de las arbovirosis que se encuentran en este momento circulando. Claro. Pero en el momento que tú le preguntas al paciente y el paciente te dice yo vengo del estado Bolívar, entonces ya tú tienes que sospechar la enfermedad. El diagnóstico se hace muy fácilmente, pero tiene que ser por personas expertas, con un frotis de sangre periférica, o sea, te sacan una gota de sangre de los dedos o del lóbulo de la oreja y se ven en el microscopio. Y ahí en el microscopio se ven los parásitos. Cuando usted dice personas expertas, ¿estamos hablando de quién? ¿De epidemiólogos? Sí, sobre todo de la gente de malariología. Los médicos de Bolívar y de estos estados orientales están muy bien entrenados y ellos saben lo que es una malaria porque por supuesto la ven diariamente. Y en Caracas, cuando las personas se vienen de la zona endémica a Caracas con su fiebre y con su malestar, muchas veces se confunde el diagnóstico con dengue. Entonces lo que uno tiene que hacer es preguntarle al paciente de dónde viene y mandarlo a un médico que sepa ver. Muchas veces en los laboratorios, cuando tú solicitas hematologías y en los laboratorios, si el bianalista es acucioso y le hace un frote de sangre periférica, lo puede diagnosticar también. Claro. Pero lo que se hace es con estos pacientes que tienen fiebre y no le encuentran la causa, nos los mandan a los infectólogos, por ejemplo, o a los hospitales o a los sitios de sanidad, y entonces ahí se les hace ese frotis que yo te digo que es con una gota de sangre y se observa en el microscopio y fácilmente se ven los parásitos allí. Eso es bien importante, doctora. Y estas personas que tienen sospecha de malaria y que no tienen un centro de salud cerca, ¿qué deben hacer? ¿Cómo deben tratarla en sus casas? No, en su casa no lo puedes tratar. Tú tienes que mandarlo a un centro de salud. Los tratamientos no los venden en las farmacias. Eso lo controla el ministerio. Creo que tiene que estar hospitalizada, ¿no? Por el Programa Nacional de Malariología. No necesariamente hospitalizado. El paciente, si se encuentra en malas condiciones, si está deshidratado, si tiene las plaquetas muy bajas o si tiene algunas complicaciones que pueden existir, se hospitaliza. Si no tiene complicaciones, si no es solamente la fiebre y el dolor de cabeza y el malestar, se le puede dar el tratamiento que es tomado, son pastillas, y se controla ambulatoriamente, pues tú le dices que vuelva al tercer día, a ver si se le ha quitado la fiebre y si se le hacen nuevos exámenes. Yo le pregunto esto, en todo caso decía que estar hospitalizado porque está el interrogante, ¿qué pasa con las personas que hacen vida con alguien que está infectado o tiene esta condición de malaria? ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Se transmite por el mosquito, picada de mosquito. Por supuesto, el mismo mosquito me pica a mí, te pica a ti y te transmite la enfermedad a ese punto de una voy. persona a otra. A ese Es punto como voy. la transmisión del dengue. Pues lo que pasa es que el mosquito es el anófeles, no es el mismo mosquito pata blanca que transmite el dengue. Pero se transmite de esa manera. De persona a persona no se transmite, ni por sentarse en una silla, ni colocarse la ropa, ni tomar del mismo vaso, no. Solamente por la picada del mosquito. Y entonces, cuando la persona está allí convaleciente, tiene que estar con un mosquitero. Preferiblemente con un mosquitero. Desde que empieza a tener los síntomas con un mosquitero hasta que ya pasa la enfermedad para no transmitir la enfermedad a las otras personas de la familia. Sin embargo, en el momento que una persona tiene fiebre, recuerden que yo les dije que el periodo de incubación podría ser hasta de una semana o 2 semanas, posiblemente si un zancudo en ese periodo de incubación, aunque no tenga síntomas todavía, puede transmitir la enfermedad a otra persora. Bien importante todos Eso es. esos datos, Marilia. ¿Y cuántos Sí. tipos de malaria existen, doctora? Fíjate, existen en Venezuela, antes habían 2 tipos, ahora hay 3 tipos. Hay un plasmodium nuevo que se está describiendo cada vez con más frecuencia. Plasmodium falciparum, vivax y malaria. El más frecuente es el vivax, afortunadamente porque es el que menos produce complicaciones. El Plasmodium falciparum, que es el que más produce complicaciones, es el que se encuentra más en el estado Bolívar. Y el vivax se encuentra más en los otros estados. Y el malaria, que siempre había sido un número prácticamente que no significaba mucho, hoy en día sí se están encontrando bastantes infecciones por ese Plasmodium. El problema es que puedes tener infección mixta por más de un parásito al mismo tiempo. O sea, tú puedes tener infección por vivax y falciparum y eso te produce un aumento de las complicaciones. Bien importante saber esto, amigos. Estamos hablando con María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas, sobre la malaria, todo lo que debemos conocer sobre esta peligrosa enfermedad. Le pregunto, doctora, ¿por qué en estos casos no es recomendable la utilización del ácido acetilsalicítico como la aspirina o antiinflamatorios como el ibuprofeno? Bueno, fíjate, eso es una premisa válida para el dengue.
o en el sentido de que baja las plaquetas, la enfermedad, y la aspirina y el ibuprofeno son drogas que son antiagregantes, o sea, que pueden promover el sangrado. Entonces, casi siempre se le dice a la persona que como tú no sabes cuando tienes fiebre cuál es la causa de la fiebre, preferiblemente no utilices aspirina ni ibuprofeno, sino utilices acetaminofén, que no produce este efecto. Eso es importante. Doctora, ¿y en cuánto tiempo se puede recuperar las personas que son diagnosticadas con malaria? Si reciben el tratamiento adecuado, se recuperan prácticamente al segundo o tercer día. No tiene grandes problemas. El problema es cuando se diagnostica tardíamente, cuando pasa mucho tiempo entre el momento del inicio de la fiebre y el diagnóstico y el tratamiento, porque entonces puede tener complicaciones y ahí la recuperación sí es más lenta y más tortuosa. Y cuando hablamos de complicaciones, ¿cuáles son en específico? ¿Qué organismos del cuerpo humano son afectados por esta enfermedad? ¿Qué riesgos? Sí, sobre todo el plasmodio, el Plasmodium vivax también tiene algunas complicaciones que son relativamente frecuentes, como el hecho de que las plaquetas bajan a niveles que pudieran ser considerados en algunos pacientes como un poco peligrosos, pero no es una complicación tan frecuente y es fácilmente controlable. Y en general, también puede tener el Plasmodium vivax el riesgo de recaídas por su ciclo vital, que es un poco diferente al del Plasmodium falciparum. En el caso del falciparum sí se ven más complicaciones. La complicación más temida por los médicos es la infección del cerebro, porque la malaria cerebral es muy grave y puede conducir a la muerte del paciente. Cualquier órgano puede ser afectado por el Plasmodium, entonces uno puede tener, por ejemplo, hepatitis, puede tener problemas pulmonares, puede tener problemas gastrointestinales, puede tener complicaciones de varias naturalezas. Pero en general ellas son controlables con el tratamiento, pero la más difícil de manejar es la cerebral. Bien Así importante. es. Bueno, doctora, le invitamos que continúe la línea telefónica porque vamos a hacer la publicidad y ya regresamos más hablando sobre este tema que es la malaria. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando de un tema de salud bien interesante como es la malaria o paludismo también conocida. Para ello nos acompaña María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Doctora, ¿qué tan avanzada está la ciencia en este sentido? ¿Existe alguna vacuna contra la malaria? Bueno, sí existe una vacuna que está en este momento, digamos, en periodo de prueba. No está siendo colocada así
colectivamente como otras que ya están siendo probadas, de que ya son probadas y que se sabe su utilidad. Esta es una vacuna relativamente nueva y solamente la están colocando en algunos países, en algunas pruebas, digamos, ya para decidir si realmente el beneficio que tiene esta vacuna es suficiente como para generalizarla a todos los países. Yo creo que debe faltar poco para que esta vacuna ya sea puesta en uso, en muchos sitios, pero bueno, nosotros tendremos que esperar un poco más que el resto. Y retomando un poco la situación que, en el sentido, ¿qué deben hacer las personas que viven en zonas afectadas ya por la malaria? Porque este programa también lo escuchan en esa zona, en esos estados del país, como Bolívar. ¿Cuál es la recomendación de Tamacuro? ¿Cuál es la recomendación para ellos? ¿Cuál debe ser las medidas preventivas que deben tomar? Fíjate, eso es bien interesante que me lo preguntes, porque la malaria es una enfermedad que no produce inmunidad. No es como el dengue, por ejemplo, que te da una vez, o sea, una vez por cada serotipo y ya no te repite más. Sino que cada vez que tengas la infección cada vez que el plasmodio entra a tu sangre te va a dar la infección. Entonces, hay personas, por ejemplo, que a veces nosotros recibimos en el hospital universitario que han tenido 20 episodios de paludismo. Eso hace que haya tenido 20 tratamientos. Eso hace que muchas veces el plasmodio se empiece a volver resistente a las drogas. Claro. Entonces, es muy importante la parte de educación y prevención para que las personas que viven en esos sitios se cuiden de las picadas de los zancudos. Y es la misma recomendación para todas las, digamos, enfermedades producidas por picada de zancudo. Las personas tienen que protegerse con mangas largas, ropa clara, de colores claros, que no les gustan tanto a los mosquitos, ponerse medias y zapatos, no andar con los pies descalzos para que no los piquen en los pies. Tienen que colocarse repelentes de insectos en la ropa y en la piel para evitar las picadas. También se dice que colocar ampollas de vitamina B en la crema y colocarse la crema en el cuerpo funciona, o tomar vitamina B porque el olor repele los zancudos. Colocar mosquiteros en las camas y en los sitios donde las personas pasan mucho tiempo del día, y telas metálicas en las ventanas. Colocar insecticida en los rincones oscuros de la casa, en los closets, en los sitios donde hay acumulación de mosquitos. Y estar muy pendiente de los criaderos de mosquitos, donde hay acumulaciones de agua y esos mosquitos se pueden reproducir allí, y secar todo lo que son pozos de agua, de lluvia, o pozos de sitios donde se recolecta agua, que el agua corra y no se empose, para que no crezcan los mosquitos allí. No tener plantas de agua, bromelias o sitios o en los porrones de matas, no tener agua acumulada para que los mosquitos no puedan crecer allí. Y en los sitios donde se acumula el agua se le puede colocar un insecticida que se llama abate, que lo tienen en el Ministerio de Salud, para que el agua que quede allí se limpie de zancudos, allí no crecen las larvas de zancudo. O sea, que la persona tiene que tener conciencia, bien importante estos datos que nos acaba de dar la doctora. Igualmente creo que también son recomendaciones para las personas que van a viajar a estas zonas, ¿no? Sí, es correcto. Las personas que van a viajar a estas zonas tienen que protegerse contra las picadas de mosquitos. Tanto su protección personal como en el entorno del hogar, del sitio donde van a estar. Tener suficiente insecticida, mosquiteros, telas metálicas, las cosas de protección por ejemplo, el agua emposada. También, por supuesto, la recolección de basura, que tiene que ser muy estricta para que no quede basura colectada, porque en cuanto llueve se empoza el agua allí entre la basura y se reproducen los mosquitos. Claro. Y todo lo que se refiere a agua corriente, por ejemplo, si yo no tengo agua corriente y tengo que tener un pote de agua donde yo acumulo agua, cada vez que me venga el agua, yo tengo que botar el agua que me quedó en el pote, lavar bien el pote, y cuando lo llene, taparlo herméticamente para que no me crezcan los mosquitos allí. Doctora, ¿hay una especie de tip para las personas? Porque hablamos de repelentes, pero los repelentes también son caros. Repelentes naturales que las personas puedan crear en su casa, no sé, algún tipo de mata, no sé. Bueno, siempre dicen que si el toronjil, que si el malojillo. Yo no sé si eso es cierto o no. Realmente no hay ninguna receta mágica. Lo único que yo he oído hablar es sobre la vitamina B.
que la gente la mezcla con la crema del cuerpo y se la coloca en el cuerpo, o se la toma en cápsulas, o se inyecta una ampolla de vitamina B. Pero así repelentes naturales, hablan de aceites de citronela y cosas de esas que realmente no estoy segura de su verdadero beneficio. Bien importante aclarar esta situación. Exacto. Doctor, ¿y cuál es la situación actual de la malaria en nuestro país? Bueno, la situación actual de la malaria en nuestro país es realmente catastrófica, es mucho mayor que las que habían en la época del ministro Gabaldón. El hecho del arco minero, que ha sido un ecocidio tan importante, ha movilizado toda esa cantidad de mosquitos y todas esas cantidades de agua emposada que se encuentran allí, han alborotado toda esa zona, y la cantidad de casos de malaria que hay es prácticamente incontable. Los casos registrados por el ministerio se piensa que son entre un 25 a 50% de los casos verdaderos. Entonces están hablando de que para finales de este año vamos a tener 1 millón de casos. Claro, pero esto también obedece a que no se están haciendo los planes de combate del mosquito, digo yo. Es que en el Ministerio de Salud no hay ningún plan de prevención. Todos los planes de prevención fueron eliminados. Si tú tienes un plan de prevención contra las enfermedades vectoriales, por ejemplo, del mosquito, tú puedes prevenir malaria, zika, dengue y chikungunya, 4 enfermedades con un solo mecanismo de prevención. Y son las enfermedades que se encuentran más en auge en este momento en nuestro país. Y en la época del ministro Gabaldón, que eso fue hace prácticamente 100 años, o más de 50 años, con dedetizar las casas y alrededores de las casas, con colocar verdaderos insecticidas que controlaran los mosquitos, bajaron prácticamente a niveles muy bajos la cantidad de zancudos, y las zonas endémicas de malaria las restringieron a áreas muy pequeñas que prácticamente no era posible controlarlas, donde había sabana, por ejemplo, y selva y esas cosas, pero no eran los niveles que tenemos en este momento. La movilización de la población hacia las minas, por ejemplo, eso ha causado un gran impacto en el aumento de la malaria, porque son personas que viven en otros estados, pero que van a las minas a trabajar para obtener dinero y vuelven a sus sitios de donde vive su familia, de origen, y entonces allí transmiten la enfermedad, y entonces tenemos otra vez malaria autóctona en muchos estados donde hacía muchos años que no la había. Y en este momento el tratamiento antimalárico, que era para, qué sé yo, un número esperado de casos, se acabó, se acabó porque no esperaban el número de casos que tienen en este momento. Así entonces es. lo que se produce es alarmante. Es un tráfico, un mercado negro de antimaláricos. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Universitario de Caracas y en el Centro de Malariología que hay aquí en la Universidad Central, prácticamente estamos ya sin tratamiento. Estamos dando tratamientos de segunda línea y de tercera línea a los pacientes porque los tratamientos de primera línea ya se acabaron, no hay. Bueno, entonces lo que nos queda, doctora, ya estamos terminando lamentablemente, bien interesante todo lo que usted nos ha hablado, lo que nos queda en todo caso es agarrar los tips que usted nos dio en el sentido preventivo y bueno, eso es lo que nos queda. Que es la idea también de nuestro programa, hacer que la gente tome medidas preventivas. Así es. Bueno, le damos las gracias a la doctora María Eugenia Landaeta por habernos acompañado hoy en nuestro espacio hablando sobre la malaria. Ella es médico infectólogo y jefe de servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión.